Hola, soy Amelia. Y yo, Diego. Y somos estudiantes de la Escuela Profesional de Marketing. Bienvenidos a la segunda temporada del Rincón de Kotler en la sección Docentes Investigadores de la Universidad Andina del Cusco y la Escuela Profesional de Marketing. Hoy nos acompaña nuestra docente Evelyn Jesús Carazuas Araujo, profesional en Administración de Empresas con maestría en Educación Universitaria y doctorado en Administración de Empresas con la especialidad en Gestión de Operaciones e Investigación. Bienvenida, docente Evelyn. Cuéntenos un poco más de su vida profesional. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es muy expectante estar aquí y pues bueno, acerca de mí, como ya mencionaste, soy docente de la universidad y pues he desarrollado una maestría en docencia universitaria y en gestión pública y he desarrollado también el doctorado en lo que es administración. Y pues en cuanto a lo personal, soy mamá. Tengo dos hijitos, uno de 15 años y otro de 9 meses, entonces estoy explorando también por ese lado la investigación. Bueno, vamos a hablar sobre su artículo de competencias y habilidades gerenciales en las organizaciones empresariales, publicado en la revista Carpay de la Universidad Andina del Cusco, que realizó junto a las docentes Mireya Aparicio González y Tania Samayo a cargo, el cual nos habla sobre la importancia de las competencias y habilidades gerenciales en estas organizaciones empresariales. Nuestra primera pregunta es, empecemos hablando de por qué decidió investigar este tema. Bueno, en realidad este tema fue la continuación de algunas investigaciones, en realidad toda la rama de investigación que yo he realizado en mis tesis y en algunos artículos siempre contemplan el desarrollo de las competencias y habilidades gerenciales, y quizá porque es pues la importancia que tiene este tema en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, el que atrae la mirada a este punto, ¿no? Pero también porque era un reto que se nos impuso de, hacer un artículo ya no empírico, sino de revisión, porque esa es la característica de este artículo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el reto que se nos impuso de hacer la comparación, porque a veces muchos se confunden, ¿no? A veces decimos que las competencias son igual que las habilidades, y pues había que profundizar, ¿no?, en esta aclaración de qué son las competencias y qué son las habilidades, ¿no? Y ahí en el artículo se nos aclara un poco este punto. Para la segunda pregunta, en el artículo se nos menciona que para que se logre un éxito empresarial se necesitan ciertas habilidades y competencias del capital humano dentro de la organización. ¿Cuáles son estas, no? Que estas habilidades y estas competencias, las más importantes que debe tener, por ejemplo, un gerente en la actualidad? Sí, justamente en el artículo se hace la diferencia, ¿no?, entre las competencias, que son habilidades, conocimientos que se pueda tener, y las habilidades, que son ya atributos más específicos, ¿no? Y en el artículo tenemos un cuadro comparativo donde se mencionan las competencias y habilidades que se deben tener, pero en diferentes contextos. Por ejemplo, es diferente las competencias y habilidades que se deben tener de manera social, ¿no? Como por ejemplo debemos tener competencias interpersonales, competencias de sociabilidad, de manejo de conflictos, ¿no? Y las habilidades también son diferentes, ¿no? Hay que tener habilidades, por ejemplo, comunicativas, ¿no? Entonces, eso es en lo social. Pero, por ejemplo, para el cumplir rol, lograr objetivos, entonces son diferentes las competencias y habilidades. Ahí, por ejemplo, en cuanto a las competencias, podemos tener competencia de cumplimiento de objetivos, ¿no? En cambio, las habilidades ya son de toma de decisiones. Entonces, no es que hay que desarrollar un tipo de competencias o habilidades en general, o hay algunas que sean más importantes que otras. Hay que desarrollarlas en función al contexto que tenemos, ya sea social, de cumplimiento de objetivos, o de, por ejemplo, intercambio, ¿no?, o de trabajo en equipo, ¿no? Entonces va a diferir, ¿no?, depende de lo que necesitemos en cierto contexto. Bueno, en términos de habilidades y competencias, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones y gerentes actualmente? Sí, ese es un punto interesante y muy relevante, ¿no? En lo personal y a raíz de justamente la investigación,
quizá no es un punto en el que tengamos alguna deficiencia en las organizaciones en manejar este tipo de competencias, ¿no? O se dejan de lado, ¿no? Por ejemplo, se sabe que mucho se toma a cápite en lograr las competencias o tener competencias de logro, ¿no? Porque estamos en organizaciones que siempre nos piden resultados, ¿no? Pero dejamos de lado, por ejemplo, las competencias sociales, ¿no? O interpersonales, ¿no? El manejo, a lo que le llamamos, por ejemplo, habilidades blandas, ¿no? Entonces, o tener autocontrol, o tener confianza en nosotros mismos, ¿no? Entonces se deja de lado y muchas veces los resultados nos muestran que estas más bien inciden en los resultados empresariales, ¿no? Y bueno, en el ámbito privado y ni qué decir en el ámbito público, ¿no? Entonces habría que, digamos, si tuviéramos que hacer una escala, ¿no? De qué competencias o habilidades están, digamos, menos desarrolladas, tendríamos a las competencias interpersonales y las habilidades grupales, ¿no? Como punto para desarrollar más y empezar a ver resultados en las organizaciones. En ese sentido, profe, ¿cómo se pueden desarrollar estas habilidades y competencias gerenciales dentro de la organización o dentro del ámbito del trabajo que se está realizando, ¿no? Ya, eso también es algo que ese término, ¿no? Desarrollar, o sea, esto no se va, no es como no empezamos en cero, porque siempre vamos a tener algún nivel de desarrollo de competencias y habilidades, pero tampoco es que vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar totalmente desarrollados, ¿no? Esto va a ser constante, por eso hablamos de desarrollo. Y pues empezamos desde la universidad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo a los chicos, ¿quién quiere ser delegado? Y pues todos calladitos, ¿no? Y entonces ahí es, ¿no? O sea, son pequeñas cosas donde vamos a empezar, por ejemplo, a desarrollar habilidades, ¿no? Comunicativas, habilidades en roles, habilidades cognitivas, técnicas, ¿no? Entonces es digamos, un punto general en el cual vamos a desarrollar y luego ya va a depender de la organización, ¿no? Hay organizaciones donde se necesitan más competencias y habilidades interpersonales y hay otras donde se necesitan más competencias cognitivas o técnicas, ¿no? Entonces, pero siempre vamos a tener, digamos que buscar el equilibrio de qué competencias o habilidades necesito más dependiendo de la organización, pero son cosas que, como les digo, ¿no? En pequeños detalles que podemos empezar, como en la constante capacitación, la experiencia, ¿no? Entonces eso va a ayudar mucho a desarrollarlas constantemente, ¿no? Me pareció muy interesante el tema de la competencia emocional y quería preguntarle cuál es el papel de la competencia emocional dentro de las organizaciones. Sí, como estaba mencionándoles, quizá este grupo de las competencias interpersonales son las que menos desarrollamos, pero cubren mucho, ¿no? En los resultados o se reflejan bastante en los resultados, ¿no? A menudo, por ejemplo, vemos que a los gerentes siempre se les pone esto de debe trabajar bajo presión, ¿no? Y tenemos situaciones en las que la última, por ejemplo, persona es la que va a solucionar determinado problema, es el gerente. Entonces, toma todo el peso, ¿no es cierto?, de la responsabilidad. Entonces, dependiendo del manejo emocional que tenga, no solamente, por ejemplo, para manejar las situaciones con objetividad, ¿no? O no reflejar de repente su personalidad o sus sentimientos o el estado emocional que se encuentra en la toma de decisiones, va a repercutir mucho en los resultados organizacionales que se tenga, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de objetividad, de equilibrio, de meritocracia como resultado de esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, es sumamente importante y como estaban poniendo en el anterior ejemplo, quizás a los puntos que menos le tomamos importancia, pero que se reflejan bastante en el logro de resultados. Dentro de la organización sabemos que los empleados, un grupo de empleados quizás resalta en otros ámbitos y otros en otras cosas. ¿Cómo pueden las organizaciones empresariales identificar esos talentos quizás y fomentar la formación de habilidades y competencias gerenciales en todos esos empleados, ¿no?
Sí, hay que ser, hay bueno, muchas estrategias, muchas herramientas que podemos utilizar, ¿no? Para lo que es el desarrollo de habilidades y competencias, ¿no? En primer lugar, vamos a tener, si hablamos de las relacionadas a las habilidades cognitivas, a las competencias cognitivas o las habilidades técnicas, vamos a mencionar, por ejemplo, esto de las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones en temas específicos que necesita la organización, ¿no? Pero también si vamos a hablar, por ejemplo, de las competencias interpersonales o las habilidades grupales, ya va a otros puntos, ¿no? Como por ejemplo el manejo de cultura organizacional, clima laboral, ¿no? Inclusive temas de motivación, de que reflejen, ¿no? Cómo es la interrelación entre los colaboradores, ¿no? Y podemos ir temas más profundos, por ejemplo, a lo que es el empowerment como herramienta, por ejemplo, para ayudarlos a desarrollar la toma de decisiones, a que tengan iniciativa, ¿no? Entonces, es algo que, digamos, son temas que están estructurados de manera integral para que todo pueda aportar. Entonces, cualquier cosa que haga la organización, aunque no parezca relevante, por ejemplo, una carta de felicitación, ya está yendo, ¿no? Por ejemplo, a desarrollar algún tipo de competencia o habilidad de sus colaboradores. Entonces, eso hay que tenerlo claro desde el principio de la organización, desde el trabajador más chiquito hasta el gerente, ¿no? Y también en todo momento, ¿no? No solamente cuando se empieza la empresa, sino también cuando estamos ya en la cúspide, hay que mantener esos puntos de desarrollo de competencias y habilidades, ¿no? Listo, profe. Eso ha sido la última pregunta. Y quizás como una reflexión final, porque nos están viendo y escuchando estudiantes de diferentes carreras, a los que nos estamos iniciando en este mundo de la investigación, quizás nos podría brindar 3 consejos. Claro. Bueno, el primero es que no le tenemos que tener miedo a la investigación, ¿no? Todos hemos pasado por el proceso de aprendizaje y todos hemos tenido este punto de investigación y le ponemos ahí todas las trabas, ¿no? Los miedos que tenemos, ¿no? No, la investigación nos rodea, ¿no? O sea, disfrutamos de los resultados de la investigación y ese es el punto, ¿no? O sea, identificar primero para iniciar algo de investigación lo que nos rodea, lo que tenemos, ¿no? O sea, como se han dado cuenta, por ejemplo, acá tenemos no solamente varios temas que nos interesaría, sino también tenemos personas que nos pueden apoyar en ese proceso, ¿no? El segundo es pues ser persistente, ¿no? O sea, uno de los problemas que tenemos en investigación es que nos motivamos al principio, pero luego dejamos, ¿no? Entonces hay que persistir hasta lograr los resultados, ¿no? Y lo último es que podamos compartir, ¿no? Esto que están haciendo es sumamente importante porque va a motivar a otras personas a que puedan tomar interés, ¿no? No solo en los temas específicos, sino también en los otros que están desarrollando. Entonces, compartir lo que sabemos es realmente importante y nos hace sentir bien, ¿no? Muchas gracias, profesor. Realmente es muy interesante este tema. Y con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias, profesora. Bueno, a ustedes, chicos. A ustedes. De la continuación de este proyecto que se llama, ¿no? Que se ha llevado a cabo por los estudiantes de marketing. Y bueno, ocasionalmente estamos terminando la temporada con usted. Fueron 4 entrevistas y muchas gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ilustrarnos en este tema también y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en una siguiente temporada quizás. Esto ha sido Docentes Investigadores.